A ver, estamos ya en directo, ya estamos en directo, sí, genial, ya estamos, Suset. Hola, ¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Estamos en directo en un nuevo debate en vivo de tejedoras emprendedoras. Esperen que voy a cambiar acá la descripción del vídeo, porque así. ya lo estábamos echando de menos porque llevábamos como 2 semanas sin hacerlo, ¿no? Tal cual. A ver, Suset, anda hablando que yo voy a cambiar algunas cosas mientras vos hablas. Bueno, pues nada, bienvenidas a todas las que se vayan uniendo al directo o si lo ves luego, después, grabado, que muchas ya sé que no tienen a veces mucho tiempo para conectarse a esta hora. Bienvenida, estamos en otro directo más de Tejedoras Emprendedoras que llevamos haciendo varios viernes y vamos pues eso, a hablar hoy un tema súper importante que va ahora a introducir Ceci, pero que es súper importante sobre todo porque es algo de lo que nadie habla ni nadie quiere hablar y es sobre dinero. Así que vamos a hablar sobre dinero, que ya sé Temón, que sí, no sé yo por qué. A mí he de confesar que me costaba mucho también temón, entender eso, temón. pero pues eso, vamos a hablar de dinero. Sí, de dinero, de costos, de inversiones, vamos a hacer como varios capítulos porque, uff, Sí, esto da aparte para mucho. da para mucho. Vamos a hacer varios capítulos sobre esto, pero hoy queremos hablar sobre, espero que tengo acá las notas, porque me gusta a mí tener las notas para no irme por la tangente, porque, Sí. uff, de esto podríamos Sí, hablar no, claro. Como tú decías, al final tiene tela, donde cortar. Si vamos, por eso dije, vamos a hablar de dinero, pero hay muchas cosas que vamos a hablar. Hoy de Sí, algunas y según vayan surgiendo más dudas, más preguntas, y también que tenemos ahí todo un plan para hablar varias semanas sobre sí, sí, dinero. sí, sí. ¿Cuánto cuesta diseñar un patrón de crochet o punto? Y hoy vamos a hablar de algunos gastos ocultos que nadie te dice y que por eso hay tanta desinformación. Ay, madre mía. Bueno, qué poco glamour que tiene el live de hoy, por Dios. Bueno, pero no te queda mucho glamour, pero es muy necesario porque si, Las mujeres glamurosas hablan de dinero, chicas. yo no, es Hablan que de dinero. no está mal, para nada. No, 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 no. Así que vamos a ver varias cuestiones. Este tema es clave no solamente para quienes quieren empezar o están empezando a publicar sus patrones de crochet y punto, sino también para las que ya vienen trabajando desde hace tiempo y quieren como refrescar un poco cada una de estas claves, ¿ok? Entonces, yo quiero hacer una pregunta que espero la dejéis aquí contestada en comentarios mientras van escuchando este directo. Y os pregunto, ¿alguna vez se han sorprendido o te has sorprendido de todo lo que gastás para sacar un diseño adelante? O por lo menos, ¿sabés cuáles son? Miren, ayer hice una encuesta en Instagram, en el Instagram de Tejedores Emprendedores, saqué la foto de la encuesta. Pregunté, a ver dónde está la pregunta, acá. Yo pregunté, ¿te has parado a calcular cuánto cuesta publicar un patrón de crochet o punto? De todas las que votaron, el 5% dijo que sí, que tiene el trabajo hecho, los números ya calculados. El 24% dijo más o menos, o sea, me suena más a que no. Y el 71% de las que lo contestaron dijeron que no, que nunca lo habían calculado. Imagínense qué importante es hablar sobre dinero, ¿sí? Porque tenemos esa idea, ¿no? Pinterest de, ay, esto es divino, hacer esto, influencers, tal, no sé qué, pero no, acá hay plata, hay que hacer números, chicas, porque, como yo siempre digo, esto es un negocio, no nos olvidemos, que puede ser un negocio con propósito y todo lo que vos quieras, o sea, mejor todavía.
pero los números son tan necesarios como el propósito que hay detrás del negocio que estás construyendo, ¿ok? Así que vamos allá. Dinero no es mala palabra, no es mala palabra. Primero, ¿qué te parece, Suset, si les ayudamos a las chicas a definir tres tipos de gastos e inversiones? Y vamos a hacer una definición rápida, porque también veo que hay desinformación entre clasificar cuáles son gastos necesarios, Sí. cuáles son gastos innecesarios y cuáles son inversiones. Mm. ¿Sí? A ver, ¿para qué sería para vos un gasto necesario? Bueno, un gasto necesario es algo que sí o sí tienes que usar para crearlo. Por ejemplo, si tú vas a hacer, a diseñar suéteres y tienes que tallarlos, pues tienes que usar un Google Sheets para hacer el tallaje. Entonces tienes que tener los Google Sheets, ¿no? Si vas a usar gráficos en tus patrones, pues necesitas una aplicación, vamos a decir Stitch Fiddle, por decir una, que es con la que Sí, más trabajamos y tú tienes tutoriales y tal. A lo mejor te vale con la gratuita, pero a lo mejor necesitas la de pago. Entonces, sí o sí, tú vas a necesitar, hay ciertas cosas que sí o sí vas a necesitar, ¿no? Vas a necesitar sí. internet. Hay cosas que sí o sí vas a necesitar. Entonces, Internet, mira, mira eso que dijiste, internet, o sea, a veces ni siquiera lo ponemos como gasto y claro, es como que sabe, ve, bueno, yo creo que aquí en esto de que a veces ni siquiera lo ponemos como gasto o que el porciento de la gente que lo tiene claro, según la encuesta que tú hiciste, es tan poquito, es porque es como, falta como hacer ese switch de hobby a negocio, ¿no? Entonces, si tú sí, eres es millonaria o tu marido es millonario y tú simplemente juegas a ser influencer bueno, mira, está genial, qué guay, ¿no? Divino. obvio, está buenísimo. Está buenísimo, pero si tú lo quieres ver como un negocio, es decir, no puedes frente a los demás decir esto es un negocio, pero para dentro de ti no estarlo viendo como un negocio, porque no va a funcionar. Entonces, para verlo Sí, como un negocio, tiene que haber números, tú tienes que saber. Es como mismo llevar tu casa. Si tú simplemente todo el dinero entra y todo tú lo gastas y tú no sabes a dónde va nada, ni cuánto tú necesitas mínimo para vivir, pues, y sé que hay mucha gente que también lo hace, vas viviendo la vida así como, no sé, sin rumbo, ¿no? Entonces no puedes sí. llegar a metas. En el negocio es lo mismo. Por eso es importante saber, ¿no? ¿Qué es los gastos necesarios? ¿Qué son los otros que son Y más que variables? claro, bueno, mira, yo tengo acá como tres definiciones Sí. rápidas que me apunté como para diferenciar una cosa de la otra. Entonces, un gasto necesario, que es algo que prácticamente sí o sí lo vas a tener en tus gastos mensuales, ¿verdad? O anuales, pero que después lo dividís mes a mes o como vos quieras. Es lo básico para que tu negocio funcione y además es como inevitable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comisiones de Etsy, las lanas que usás para tu nuevo diseño. Por ejemplo, qué sé yo, el móvil, El internet te claro, el decíamos, que la gente internet. no, Efectivamente, el internet es un gasto que es sí o sí, porque estamos hablando de un negocio digital, ¿verdad? no puedes vender el patrón si no tienes internet porque no puedes ponerlo en ningún sitio. Totalmente. Este otro gasto necesario tendría que ser, por ejemplo, si sos diseñadora profesional, obviamente, gastos de, por ejemplo, lo que pagamos a Hacienda, Seguridad Social, gestor si tenés gestor, IVA, tenés que calcularlo también como un gasto, ¿verdad? Bueno, todos estos tipos de cosas que muchas veces no tenemos en cuenta y que ahí están. ¿No es cierto? Por ejemplo, Canva. Canva, en el caso de que tengas Canva de pago, también es un gasto que yo lo vería como necesario. Para mí es como necesario Canva, ¿sí? Entonces, pero se puede empezar con el Canva gratis. Claro, yo antes que te sigas quería poner aquí como un paréntesis y es que los gastos necesarios van a depender de tu modelo de negocio, porque Obvio, ¿sabes? Si vas a ser editora, si vas a ser diseñadora, si como diseñadora vas solo a publicar con revistas, hay muchas revistas que usan InDesign, entonces vas a necesitar InDesign. Ya esto es algo que estamos poniendo ejemplo, pero que cada una, según su modelo de negocio, tendrá tiene que unos u tener otros, sí, unos u otros. efectivamente, efectivamente.
Incluso si vos sos, por ejemplo, diseñadora, pero no tenés un negocio propio, sino que trabajás para una marca, probablemente muchos de estos gastos te los puedas ahorrar, por ejemplo. Sí, ¿Vale? Va a depender siempre de tu modelo de negocio. Después tenemos lo que llamaríamos inversiones estratégicas, es decir, una inversión estratégica es dinero que pones esperando un retorno en ventas, visibilidad o autoridad. Por ejemplo, voy a lanzar ahora mismo, estoy lanzando mi Mystery, ¿verdad? El Mystery 2025. Entonces, además de todos los contenidos que voy publicando y obtener un retorno orgánico, vamos a decirlo así, además, una inversión estratégica podría ser invertir en anuncios que potencien esos posteos, esos contenidos que yo voy publicando para que más gente que todavía no me conoce se apunte al Mystery. Por ejemplo, ¿sí? Eh, pudiera ser a lo mejor también el ManyChat, por ejemplo, que lo usamos ManyChat. para, Exacto, es una inversión el ManyChat. El ManyChat no es absolutamente necesario, pero es pero verdad es una inversión. claro, que teniendo ManyChat podés multiplicar tus ventas por mucho, ¿sí? La newsletter también, por ejemplo, la plataforma donde hagas el email marketing. Bueno, eso yo lo veo necesario para mí. Sí, pero bueno, claro, ya, pero lo digo desde el momento en que a lo mejor están recién iniciando y no pueden a lo mejor Para mí es invertir un gasto, sí, pero para mí el mucho dinero, es más básico que del otro, sí, pero para mí es como, el newsletter es como sí, sí, de las primeras ya, cosas en sí. las que tenés que Mm, invertir. Para mí, ¿eh? Para mí, y según yo lo he hecho a través de los años y bueno, y además todas las diseñadoras que voy mentorizando a través de los años. El newsletter es una de las primeras inversiones que yo prácticamente lo cambiaría a columna mm, de gasto necesario, digo que en un negocio digital funcione, porque es claro. la única manera de comunicarte de tú a tú, además de las redes sociales. Bueno, y después tenemos gastos innecesarios, o sea, vamos a decir dinero tirado a la basura, que si te lo podés permitir, genial, pero que realmente no te va a dar más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es todo lo que consumís, pero realmente no aporta nada a tu negocio. Por ejemplo, yo soy diseñadora, me voy a la feria, al Lanarte Alicante Fest, y me compro un montón de lanas pensando, oh, porque voy a diseñar esto y esto. No, eso es no planificación, no ser realista, gastar dinero en lanas que todavía ni siquiera sé cuándo las voy a usar, pero que yo creo que voy a diseñar tal y tal cosa, en vez de, por ejemplo, hablar con una tintorera, quedar de acuerdo con ella, lanzar un diseño las dos juntas y ya con algo planificado, ¿verdad? Mm, Y ahí yo no gasto, ella no gasta y además trabajamos de manera conjunta y y yo me ahorré ese gasto innecesario y ella también de estar regalando ovillos a gente o haciendo descuentos a gente que ni siquiera sabe cuándo van a publicar el diseño, por mm. ejemplo, ¿sí? Bueno, nada, acá tenemos ya las tres definiciones rápidas. Gasto necesario, inversión estratégica, gasto innecesario. A ver, bueno, móvil último modelo podría ser un gasto innecesario, siempre y cuando, ¿verdad? No sepas cómo sacarle el máximo provecho, que tenés otro faltante de cosas que te falta todavía invertir y vos le das prioridad al móvil último modelo, ¿verdad? Si ya tenés todo el negocio montado, en marcha, y no sé qué, bueno, sí, y comprate el móvil último modelo, obviamente, ¿no? Si podés y te lo podés permitir, genial. Me lo acabo de comprar. Pero digo, Claro. claro, pero si realmente todavía te faltan otro montón de cosas, por ejemplo, no sé usar Stitch Fiddle. Bueno, me compro una formación para aprender a usar Stitch Fiddle o le dedico X horas a la semana para aprender a usar el programa Stitch Fiddle y crear mejores gráficos para mis patrones, en vez de comprarme el móvil último modelo, ¿vale? Eso es como, ¿no? A veces un gasto necesario puede convertirse en innecesario y al revés también.
Sí, según, ya te digo, según el modelo de negocio de cada uno, según la economía, según el contexto, el momento, porque si ya tú tienes todo lo demás pillado y dices, bueno, ahora me haría falta pues mejorar mi presencia en redes, mi video, mi foto, bueno, pero si Exacto. simplemente, a lo mejor a veces como que nos engañamos, ¿no? No sé, Sí, mira, cómprate el móvil, pero porque quieras, no digas que es porque lo necesitas a lo mejor. totalmente, Porque a totalmente. veces Mira, pasa que no es lo mismo que con las lanas de la feria. Mira, me las compro, pero ya eso entra en gastos tuyos personales, no del exacto, negocio. exacto, es gasto tuyo personal, ya no es del negocio. Si es para tejerte para vos algo que te gusta, Porque te porque apetece y listo. genial, claro, pero no lo metas como gasto del negocio. Bueno, vamos a otra sección. A ver, los gastos invisibles que nadie te cuenta. Y esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿sí? Y tengo una lista acá de gastos invisibles que no solemos agregar en nuestros costes, pero que tienen que estar, ¿sí? Y esto, antes de empezar a decir la lista, quiero decir que hay una manera fácil de calcularlo, que es sencillamente apuntando todos esos gastos en un Excel y cada mes, ¿no es cierto? Apuntando todos esos tipos de gastos en un Excel y cada mes sacar el total de gastos y directamente restarlo al total de facturación. Y ahí recién tenés la ganancia. Mm, Y después también podés hacer el baremo anual, si todavía, si vas a empezar ahora, hacerlo ahora mes a mes, y una vez ya tengas un año de todos estos datos ya recolectados, podés hacer un promedio anual, ¿verdad? Porque habrá meses que puedas tener más gastos, meses que puedas tener menos, y sacas un promedio anual de cuánto te cuesta cada mes tener tu negocio abierto, ¿sí? Entonces, vamos con uno, que es plataformas y comisiones, ¿sí? Esto es súper importante. El otro día estábamos haciendo con Suset, ¿no es cierto?, los números de cómo sí. salieron, cómo salió el último programa que tuvimos abierto, que es el método PRO de los diseñadores que brillan. Y hicimos los números al final del lanzamiento, hicimos ese análisis que yo siempre hago cada vez que hago un lanzamiento y pusimos números. Obviamente escribimos todas las comisiones de Stripe para los que pagaron con tarjeta de crédito, de PayPal para para los que pagaron a través de PayPal, todo, todo. Escribimos todos los datos ahí, tal, no sé qué. También si se gastó en anuncios se pone, todo, todo se pone ahí, ¿verdad? Entonces, comisiones, no son las mismas comisiones de Stripe que las de PayPal o las de Etsy o las de Ravelry. Escriban cada mes, tanto Etsy como Ravelry, Stripe o PayPal, cada mes te traen un resumen, ¿sí? Con las comisiones, etcétera. Escríbanlo en la columna que corresponda de tu Excel, ¿sí? Y eso después vas a saber cuánto se lo vas a sumar al coste de tu patrón. Porque uno piensa, uy, voy a poner el patrón a 6 euros, ¿no? Que es más o menos el precio medio al que se venden los patrones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De esos 6 euros no te quedan 6 euros de No. ganancia. Te pueden llegar a quedar 3,5, Mm, ponele. No sé exactamente cuánto, pero hagan un cálculo de que más o menos un 50% se te va entre distintas comisiones, gastos necesarios de tu negocio y bueno, y los costes que tenés en el día a día cotidiano de tu negocio en general, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante saberlo, ¿sí? Es importante porque eso te va a hacer cuestionar a vos si realmente lo que estás cobrando por tus patrones lo haces porque todo el mundo lo hace así y en realidad no tenés ni idea de por qué lo estás cobrando ese número o porque sacaste tus números, ¿sí? Después tenemos un segundo que sería software y herramientas, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía antes que yo tengo Canva Pro, porque a mí me sirve para crear un montón de cosas, los patrones, la maqueta, ¿no? mm. Por ejemplo, todos los que son las presentaciones de mis clases, me sirve para todas las creatividades que ven en redes sociales, la portada de los vídeos de YouTube, todo, todo, todo lo hago con Canva yo. Bueno, los patrones en realidad no, pero la idea es en algún momento mudar todo a Canva. Ahora todavía lo estoy haciendo con PowerPoint.
En algún momento voy a mudar lo de los patrones a Canva. Este, por ejemplo, esa sería para mí una herramienta que, como yo les decía antes, para mí es un gasto necesario. Para otras personas puede llegar a ser una inversión, pero para mí en realidad es un gasto necesario, ¿sí? Y eso, el otro día lo pagué a Canva, creo que me costó ciento y pico de euros al año. Entonces, Mm. si vos lo dividís en 12 meses, ponele que sean redondeando 10 euros cada mes, ponele. 10 € al mes. Bueno, eso lo tenés que sumar en tus gastos mensuales, ¿verdad? Después yo, en mi caso, uso Flodesk para enviar correos, ¿sí? Todos esos correos que ustedes reciben los envío con Flodesk, que es de hecho es muy económico, de lo más económico que hay en el mercado y muy bueno para mandar correos, ¿sí? Y además muy estético también, sobre todo para nosotras las diseñadoras. Todas las diseñadoras, de por lo menos las anglosajonas, todas están usando Flodesk. O sea, se han Mm. mudado todas de todas las plataformas y se han mudado todas a Flodesk. Todas las más conocidas están en Flodesk, ¿sí? Después, por ejemplo, para mí, un software, bueno, que en realidad es una web, es Stitch Fiddle también. Pago la suscripción anual, que nada, es ridícula, 20 y pico de euros al año. Pero claro, uno dice, uy, este gasto es ridículo, este también, pero claro, lo que sumas todo, hay que tenerlo en cuenta. Yo sumo todo. Sí, yo hago, por eso es bueno como ir llevando durante varios meses y durante todo un año todas esas cosas, porque cuando tú haces como ese análisis anual de cuánto ingresaste, de cuánto gastaste, de pronto ves que hay gastos que para ti eran importantes y no son tan importantes. Efectivamente, mira, Eh, hablando de eso, Zoom, que es con lo que estamos transmitiendo ahora, Zoom, a mí me cuesta unos 20 € al mes. Pero antes no transmitía yo con Zoom. Y con Zoom también hago mis clases, todo lo hago con Zoom. O sea que para mí es un gasto que me viene genial. Reuniones privadas, ¿no? Etcétera. Pero, por ejemplo, antes yo transmitía con otra aplicación, porque también transmitía más seguido, vamos a decirlo así. Tenía otra aplicación que se llamaba StreamYard, muy buena, de hecho muy buena, o sea, me encanta a mí esa aplicación, pero en un momento decidieron subir el precio, por un lado, y por otro lado, me di cuenta que para usarlo una vez al mes ya no valía la pena pagar ese precio, porque descubrí que con Zoom también lo podía hacer. Vale, no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo, pero justamente lo vi como un gasto innecesario. No vendo más o menos por tener StreamYard, ¿me explicó? Era algo claro, que yo, era simplemente que la estética te gustaba un claro, poco más o era cosas un así, claro. capricho. Claro, y ahí es cuando de pronto tú dices, bueno, Claro, que yo cuando pensaba que sí, pero no. Claro, cuando aumentó el precio, dije, ah, bueno, ahora que aumentó el precio, hice el número y dije, bueno, no, ahora realmente ya no a este precio ya no me conviene. Entonces ahí decidí quitarme de StreamYard y solamente lo utilizaré porque me gusta, es una herramienta que me encanta, lo tengo que decir. Lo utilizaré en momentos muy concretos, por ejemplo, cuando haga un crochet sin límites, que son 2 semanas de transmitir cada día. Bueno, ahí estoy en un lanzamiento largo, que cada día tengo que transmitir, y sí, la verdad que StreamYard me viene genial para eso, pero Mm. no para tenerlo como un gasto fijo, ¿verdad? Sino para un gasto en momentos puntuales. ¿Verdad? Bueno, después otro gasto invisible son muestras y materiales, ¿sí? Muestras, me refiero a lanas, agujas, etcétera. Miren, el otro día mostraron el podcast, ay, no lo tengo acá, que me habían... Yo últimamente, ya directamente no compro nada porque me regalan las agujas, por ejemplo. Bueno, no es que me las regalan, me las dan a cambio de que grabe cierto tipo de contenidos, me pagan también para que haga los contenidos, además de las agujas, un acuerdo que yo tengo. Y bueno, y voy haciendo contenidos de esos sets que me van enviando, pero claro, es dinero que yo me ahorro también, además de lo que me pagan, me ahorro de comprar agujas nuevas. Y son caras las agujas, no es una herramienta económica, ¿sí? Solamente compro si me es estrictamente necesario, ¿viste? Algún número suelto, pero ya tengo como 5 sets, o sea, ya me sobran los Sí, sets. suficiente.
Claro, y lana ya ni te cuento, o sea, yo hago con lo que tengo en casa y cuando necesito hacer un diseño nuevo, que necesito una lana concreta, hablo con la marca, con la tintorera y hacemos como un trueque, vamos a decirlo así, ¿sí? A no ser que sea un trabajo específico ya, una colaboración pagada, etcétera, me refiero a autopublicar. Cuando Mm, autopublico mis patrones, lo hago de esa manera. Visibilidad, bueno, lo que le decía antes, anuncios en redes o, por ejemplo, pagarle a una fotógrafa, ¿sí? Esos son gastos que para mí son necesarios, ¿sí? Sobre todo el tema de la fotografía. Y déjenme que les explique una cosa con el tema de la fotografía. Yo durante muchos años me saqué a mí misma las fotos porque básicamente no tenía un duro. O sea, claro, no tenía. Y aparte yo soy muy del do it yourself, ¿viste? Toda la vida yo hice todo, siempre fui muy artesana y tal. Y en un momento decidí empezar a invertir en fotografía y les juro por Dios que fue un antes y un después. Y no estamos hablando de invertir muchísimo. No, estamos hablando de tener una sesión profesional de fotos trimestral, una sesión, ¿verdad? En donde yo planifico bien a todo lo que le voy a sacar fotos durante esa sesión. Y si no tengo mucha cosa nueva que sacarle fotos, igualmente me llevo cosas antiguas para volver a sacarle otro tipo de fotos, ¿verdad? Y le pago, en este caso le pago a una amiga, tengo la suerte de que tengo una amiga acá en el pueblo que saca muy buenas fotos y con la que me hago fotos desde antes de la pandemia. Y le pago, hacemos sesión de fotos, ese día nos lo tomamos entero, vamos a comer, vamos a pasear, vamos a la playa, o sea, aparte nos lo pasamos genial. Y aprovecho y desde que hago eso, es un antes y un después, porque uno piensa, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a gastar si lo puedo hacer yo? Pero si claro. vos, claro, si vos no sabes sacar fotos, entonces es un gasto necesario. Es un gasto necesario porque una buena foto puede significar vender o Mm. no vender. Sí, claro, a lo mejor sin una buena foto vende 5 patrones y con una buena foto vende 50. Exacto, no, pero les juro que es así, ¿eh? O sea, es así. Entonces, ¿es una inversión? No, es un gasto necesario para mí. La foto, más nosotros que trabajamos de manera digital, es un gasto de necesario. Tómatelo como una sesión de fotos de moda, y agrupalo, organizalo de la mejor manera posible para que te cueste lo menos posible, pero tómalo como un gasto necesario. Después, ¿vos cuál agregarías? Tengo uno más para agregar, pero me gustaría, Suset, que me digas qué otro. Necesarios Sí, o innecesarios. sí, o sea, invisibles, que quizás no tenemos Bueno, tan en cuenta, pero que habría que apuntar. no sé. Es que todo lo que me viene a la mente es lo que has dicho. A lo mejor lo del tema del móvil, por ejemplo, que mucha gente piensa en, ay, no, pero compramos un móvil nuevo, no puedo, o es mucho. Y bueno, es verdad que si no te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Pero, Mira, yo te voy a decir un gasto necesario, que no lo dijiste. Es edición y traducción técnica. bueno, claro, sí, no, no. No, la modestia de no hablar de uno. Claro. No, la edición técnica sobre Necesario. todo porque, a ver, si todavía no quieres dar el paso de salir al mundo y traducirlo, mira, te entiendo, pero lo de la edición es que, y Básico. últimamente me ha pasado muchísimo porque últimamente estoy muy en plan tejedora. eh, Tengo 5 proyectos montados a la vez, que yo no soy así y quien me conoce sabe que, como me dice una amiga, pero ¿qué pasa? Que no se diga que yo te he contagiado. Estoy muy en plan tejedora y eso me ha hecho ser muy consciente porque algunos de los proyectos que he empezado me he tropezado con cada cosa en el patrón que digo como que, ¿sabes? No es que sea como tiquismiquis porque es al último detalle porque soy editora, no, cosas de parar, de no entender, de no poder seguir. Y la gente no se imagina lo importante que es, o sí, ay, que si te ponen a pensarlo, se lo imagina. Lo único que tienes que hacer
es apartar el papel de diseñadora y ponerte en el papel de tejedora, en el que te sientas ahí tan tranquila a tejer un patrón y tienes que escribirle a la diseñadora todos los días porque no entiende, ir a tutoriales de YouTube porque no entiende, leerlo una y otra vez porque no entiende, imprimirlo, hacer de todo. Es importante. Claro, es un Es gasto importante necesario, porque fijo. yo, por ejemplo, uno de esos patrones me está encantando, pero mira, es que no, lo siento, no voy a tejer más nada de esa persona. Lo digo públicamente, por supuesto no voy a decir el nombre, Obvio. pero, pero no lo hago más, porque cuando yo me siento a tejer es para relajar y lo hacen todas las tejedoras. Entonces, tu diseño puede ser muy bonito, puede estar mm, perfecto, todo, el tallaje perfecto, que todo esto le quede súper bien a la gente. Pero claro, si a la hora si no hay una edición técnica, la experiencia la experiencia de la tejedora no es buena, esa persona no va a querer volver. Lo siento. Y le pasará a todo el mundo, no voy a ser yo la única. Que ya te digo, no es que sea yo tiquismiqui de por un error ortográfico o una tontería, no. Y no se ve eso como un gasto. En el mundo angloparlante, anglosajón, la parte anglosajona del tejido, sí que lo tiene muy integrado como un gasto eh, Sí, necesario. Es decir, yo en inglés hago ediciones técnicas de cosas que en español la gente nunca pagaría por hacer una edición de esa. No sé, un posavasos, sí, ¿no? sí. Pero en el tejido hispano, es decir, de habla hispana, no, no se tiene integrado como algo necesario. Y bueno, a lo mejor está feo que lo diga yo, porque soy la que lo hago, No, pero es que es así, es pero es así. que es así. Las que trabajamos de manera profesional, creo yo, o al menos yo, lo tengo como un gasto fijo, o sea, es algo que está ahí. O sea, no, no es que, ay, me Claro, lo puedo agarrar. No, no, es que ni me lo planteo, vamos. O sea, es que es la forma en la que te ven como profesional, ¿sabes? No importa si tú recién empezaste. A ver, yo edito y traduzco para diseñadoras que recién están empezando, que a lo mejor tienen 5 diseños publicados, y es que da gusto editar sus patrones de lo bien que están y todo, de lo bien, de lo que cuidan, ¿no? El detalle de que esté todo perfecto, y a lo mejor no viven exclusivamente de eso todavía y no están ganando lo que no quisieran, importa, pero no pero van a importa. llegar a hacerlo porque Exacto, están mostrando una profesionalidad, un compromiso con ellas mismas, se están mostrando a ellas mismas que es profesional lo que están haciendo y se lo sí, están mostrando al mundo, porque cuando una persona compra uno de sus patrones, la experiencia es tan bonita, tan agradable, que van a repetir en el estoy de momento en que acuerdo. otro diseño les guste. Y lo que estás mostrando es tu profesionalidad. Para tú mostrar tu profesionalidad, no solamente tiene que estar bonito el diseño, tiene que haber otras cosas, como la fotografía, como una buena edición técnica para que la experiencia sea buena, porque la fotografía también, es que ves una foto a lo mejor fea con poca luz y no No, se ve no, lo no tiene bonito nada que que es. ver, no tiene nada que ver, exactamente, no tiene nada que ver. Aparte eso te va haciendo también, te va creando una reputación, que Sí, claro. la gente no entiende que esto es es una carrera de fondo, ¿no es cierto? Es una Mm, carrera que siempre tenemos que estar pensando a largo plazo. Y que más en el mundillo donde nosotros nos movemos, es muy fácil hacerte un mal nombre, ¿verdad? sí. Entonces, después, porque vos podés hacer todo bien y de eso nadie va a hablar, pero Ujú, a la que hagas algo mal, sí. bueno, son 5 años para sacarte la etiqueta, o sea. Claro, es así, es lo que decía, vale, tuviste una mala experiencia tejiendo un patrón porque no estaba editado y tú mira, ¿qué va? Y vas a ver un montón de diseños súper bonitos de esa persona y dices, no, qué pereza, ¿sabes? A lo mejor no son 5 años, a lo mejor es toda la vida y nunca más lo vuelves a hacer. Totalmente, totalmente, Y es totalmente. importante eso, pues irte creando una buena reputación, da igual que tengas pocos seguidores, da igual que estés al inicio y que vendas poco, pero vas creando esa reputación. Es decir, yo misma, por ejemplo, soy editora o traductora de esas personas y viene mañana a pedirme a alguien una referencia y le digo, mira, que es genial, es súper profesional. Y eso son cosas que son a largo plazo, No, aparte pero tengan que en son cuenta. importantes.
Claro, hay que tener en cuenta también que, como yo les decía antes, o sea, diseñadoras hay así. Pero diseñadoras que tienen realmente contactos interesantes, vamos a decirlo así, que se mueven en un círculo eh, que realmente es de crecimiento, no son tantas. Y el boca a boca, como vos decías, ¿no? Si alguien te pide referencia, claro, a la que vos trabajas con una marca, ponele, y esa marca te pide referencia de esto o aquello o tal. Claro, vos vas a dar una opinión de alguien porque te cae bien o porque es No, profesional. claro, porque Claro, yo voy a hablar de gente profesional, aunque no me caiga tan bien, así se los digo, ¿eh? sí, claro, Sí, 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 porque a mí me pueden caer divinamente una persona, pero si sé que lo que está haciendo no está hecho de una manera profesional, no voy a decir nada en contra, pero tampoco no ¿cómo vas se a llama? meter a poner en riesgo tu prestigio y tu opinión recomendando a una persona que Efectivamente, efectivamente. Y a lo mejor me preguntan, che, ¿qué te parece esta otra persona? Tal, no sé qué. Y mira, yo no trato mucho con ella, pero sé que es una persona muy profesional. Y yo sí soy así, yo sí hago, yo no, yo sí. igual. Sí, porque hay gente que sé que no, pero yo sí soy de las que separan una cosa de la otra, ¿verdad? Y a lo mejor sí, y si he tenido algún problema, ponele, igual a lo mejor te lo cuento, depende quién, ¿no? Pero me refiero a que sé decir, esta persona es muy profesional porque trabaja de esta manera, o sé que hace esto y hace esto, o no sé qué tal. Yo en ese sentido, por lo menos yo Mm, personalmente, sí me muevo así. ¿Sí? Y después tenemos otro gasto, que este tampoco nadie lo agrega a los costos de los patrones, o será porque muy poca gente los tiene, que son los gastos de administración. Es decir, por ejemplo, en mi caso, autónomos, mm. IVA, gestoría Gestor, y otros gastos que podemos llegar a tener. Pero esos son los tres básicos, yo tengo más. Pero esos son los tres básicos, ¿no? Autónomos, cuota de autónomos cada mes, el IVA, los impuestos del valor añadido, y la gestoría, ¿sí? La gestoría que yo le pago a un gestor que me presente cada trimestre el resumen trimestral en Hacienda y ahí sale el tema de los impuestos, el IVA, etcétera, etcétera. Así que fíjense, ¿no? O sea, y el gestor, aunque me lo haga trimestral, yo le tengo que pagar cada mes. O sea, sí, no es claro. que le pago una vez y ya está, no, es un gasto fijo mensual. Bueno, todos esos gastos hay que agregarlos en los costes mensuales que nosotros tenemos. Cada uno podrá decir, bueno, ¿cuánto gasté en este patrón? Pero yo haría más bien un gasto más mes a mes, ¿verdad? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto facturé? ¿Cuánto me quedó de ganancia? ¿Sí? Entonces, les hago una pregunta al público, ¿cuáles de estos gastos no te habías planteado hasta ahora, hasta que lo estás escuchando ahora mismo en este momento? Escríbanlo abajo en comentarios. ¿Cuáles de esos gastos pueden llegar a ser que ustedes no lo tenían en cuenta hasta ahora mismo? ¿Ok? Bueno, continuamos. Hay también inversiones que hacen crecer, ¿sí? Por ejemplo, la formación, ¿verdad? Antes decíamos que yo puedo tener el móvil último modelo, pero si no sé cómo usarlo, va a dar igual que tenga el último modelo o el más viejo. Es lo mismo. Si yo no sé mínimamente cómo hacer un videíto, sacar buenas fotos, etcétera, no me va a servir de nada tener el móvil. O sea, el hecho de tener el móvil último modelo no me va a hacer crear mejores contenidos. Sí, no, claro. ¿Verdad? Ni me va a dar más seguidores. No. Lo que me va a hacer usarlo mejor va a ser participar o mirar mucha información sobre o practicar mucho o apuntarme a una formación específica o a un club que ahora está lleno de clubs de contenidos mensuales que crean contenidos todo el mes de diseño, marketing, herramientas digitales, etcétera. O sea, formación. El saber no ocupa lugar. Mm, así ¿Sí? mismo. Lo cual no quiere decir que nos apuntemos a todo lo que vemos por ahí y después lo vamos dejando. Claro, porque ya se pasaría a un gasto innecesario. A veces nos apuntamos a 400 Efectivamente, cosas y usamos una. Es sí, comprometerte con lo que vas a hacer, es decir, no solamente ver la formación, luego ponerla en práctica
Y eso es lo que le totalmente. hace hacer una inversión. Informaciones hay de todo tipo. Por ejemplo, para crear contenido, de marketing, para publicidad, Todo. para aprender a hacer distintas construcciones, es decir, relacionadas más con la técnica, Sí. tallar. Sí, 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 sí. Después tenemos otro que es el branding y la comunicación. Por ejemplo, las plantillas. Oh, para mí las plantillas me salvaron la vida. Miren, hoy precisamente me compré una plantilla que no sé por qué nunca se me había ocurrido. Y hoy, revisando una cuenta de una chica que estoy empezando a seguir, que habla sobre cómo optimizar la tienda Etsy y tal, y no sé qué. Y claro, ponía una lista de cosas que tenías que tener como un poco optimizadas. Y la primera de la lista era optimizar tu banner de la tienda de Etsy. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Etsy, busqué plantillas Etsy Shop Y listo. y me compré un pack de plantillas chicas que me costó 6 euros. 6 euros. Y hoy solamente cambié el banner de la tienda de Etsy. Puse un banner nuevo porque el que tenía lo tenía tipo hace 10 años, o sea, estaba ahí viejazo ya. Porque yo a Etsy no le doy mucho movimiento. O sea, lo tengo ahí, pero no lo muevo nada. Vamos a decir así. Se vende, lo más gracioso es que se vende y yo no muevo un dedo. Pero bueno, dije, bueno, mira, 6 euros y hoy le cambié el banner. Pero fíjense, ¿no? Y después voy a cambiar un par de cosas más que decía ahí en el listado, hacer búsqueda de palabras clave. Bueno, ahí había como un listadito de cositas que podés hacer para mejorar un poco más el tráfico. Y, por ejemplo, decía dedicarle 10 minutos a la semana a subir pines en Pinterest, porque Pinterest trae mucho tráfico a Etsy. Yo eso cada tanto lo agarro y después lo dejo ahí en stand-by porque tengo millones de cosas que hacer. O sea, porque esto que les digo, para mí Etsy no es prioritario, pero sí es verdad que me trae ventas. Así que igual le Hay que dedico, ponerle un poquito de ganas. sí, igual le voy a empezar a dedicar tipo 30 minutos cada semana a Etsy. Yo creo que en el mercado anglosajón usan muchísimo las diseñadoras el Etsy. Lo que sí es Eh, que como que hay que trabajar en optimizarlo bien, porque sobre todo usan también Pinterest mucho para eso. Es como que, Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo voy a ir optimizando poquito a poco, le voy a dedicar media hora cada semana y ya está, listo. Después, por ejemplo, inversiones que hacen crecer, como les decía antes, tener un servidor de newsletter. O sea, para mí es un gasto fijo, pero quizá para otras personas puede llegar a ser al principio una inversión, ¿sí? Pero para mí está en la columna de gastos fijos, ¿sí? El newsletter. Después, por ejemplo, colaboraciones con marcas de lanas, con fotógrafas. Y acá a lo mejor la inversión no es de dinero, pero sí es de tiempo, ¿no? Que a veces decimos, el tiempo es dinero, pero es que a veces mm, ¿cómo es esto? Podemos dedicar tiempo justamente a construir esas relaciones con marcas, tintoreras, tiendas que son, pero claro, para construir esa relación tenés que conocer en profundidad a esas personas o a esas marcas, cómo se mueven, la filosofía, etcétera. Y para conocerlas necesitas tiempo de relacionarte, charlar, para ver si hay match, ¿viste? Si claro, te copas, si vos le copas a ellos, porque a lo mejor no hay match, ¿viste? Pero justamente eso es tiempo que requiere de, bueno, de crear una amistad o una buena relación laboral, etcétera. ¿Qué más? Eventos y networking. Bueno, a veces invertir en ir a un festival, por ejemplo, te puede dar rédito económico con tu comunidad, o hacer talleres, etcétera, ¿verdad? Eventos y networking. Son inversiones que algunas sí son muy necesarias, otras, bueno, a medida que te la vas pudiendo permitir mejor, ¿verdad? mm, Pero que siempre te van a hacer crecer si lo haces bien, digamos. Ir a una feria y no tomártelo como parte de tu trabajo, en mi caso, que yo trabajo de esto, me parece un pecado mortal.
Sí, me lo voy a pasar bien, es una parte de mi trabajo que me gusta, pero yo voy y voy con fines muy concretos a una feria, ¿no es cierto? Me lo voy a pasar bien, pero también ya sé con quién voy a ir a hablar en profundidad, si tengo que hablar de una colaboración, ya aparto en mis horas del día un ratito para estar con esa persona y hablar de eso. Bueno, en las ferias y en los festivales y todo esto es donde se cierran muchos tratos que a lo mejor se ven un año después, ¿verdad? Mm, Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener esa lista de personas que me interesa contactar, conocer, saludar, charlar, dedicarle un rato o irme a comer para hablar de algo más tal. Y todo eso hay que tenerlo, ¿sí? Hay que hacer esa lista. Así que estas son cosas que te pueden ayudar a crecer más y a tenerlo como una inversión. Entonces, equilibrio entre gastos e inversión. Bueno, vuelvo a recordar la diferencia entre gasto necesario e inversión estratégica. El gasto necesario es lo que mantiene tu negocio funcionando, pero no necesariamente lo hace crecer, sino que hace que funcione. ¿Ok? Son costes básicos, inevitables, que debes cubrir para poder seguir publicando diseños. O sea, para que yo tenga el chiringuito abierto, necesito sí o sí poner este dinero acá. ¿Sí? Por ejemplo, los pagos de las comisiones, suscripciones, PayPal, Stripe, que son las comisiones por cada venta. En mi caso, no sé, hay mucha gente que no lo hace, pero las diseñadoras profesionales gastamos en autónomos y gestoría. O sea, eso para mí es un gasto fijo. Ni siquiera me planteo si sí o si no. No, no es que no sé, no lo tengo como. Bueno, en el caso de que todavía no tengas contactos, compras de lana para tejer la muestra del diseño, etcétera. Suscripciones a herramientas imprescindibles, como en mi caso, por ejemplo, Stitch Fidel es una herramienta que para mí es imprescindible y es un gasto fijo, no es una inversión que la voy a usar cuando. No, no, es como sería de las primeras también inversiones que yo haría si estuvieran empezando. Y el servidor de newsletter para mí es básico, mm. ¿sí? Y después tenemos inversiones estratégicas que son un poco las que dijimos antes, ¿ok? El dinero que pones con la expectativa de que te genere un retorno multiplicado, ¿sí? En la Ya sea inversión, en la inversión estratégica también podía entrar ahí lo de la traducción, que aunque no sea a lo mejor inmediato como la publicidad, a lo mejor, pero sí que efectivamente. sería por, pues eso, por irte fuera a un mercado más grande, llegar a más gente, bueno, sí tener en cuenta que te da como más reputación y profesionalidad, ¿no? Cuando ya publicas en varios idiomas, pero pudiera ser también una, pues eso, una inversión para recibir Sí, luego más retorno, porque porque no tienes amplías que a el lo público, mejor, automáticamente triplicas o cuatriplicas el público, no que lo claro, duplicas, directamente lo multiplicas por 5, porque hay mucha más gente de habla sí, inglesa mm, que compra y que consume patrones de pago que de habla claro. hispana. Entonces, en realidad, Estás va- ahí multiplicando muchísimo los ingresos y pues eso es como eso, una inversión estratégica directamente que a lo mejor no te va a sí, traer al momento mucho dinero, pero que sí que igual es importante. sí, sí, y no es lo mismo, les voy a decir una cosa. Yo, en mi caso, yo empecé a publicar en inglés y en español desde el día uno, porque en aquel momento, cuando yo empecé, hace 11 años, primero, los patrones en español, había tipo 3 4 personas que publicaban patrones en español, o sea, prácticamente nadie. Todos los patrones que se veían en internet eran en inglés, en Ravelry, Etsy, era todo en inglés, todo en inglés. Entonces yo dije, a ver, acá ya hay un público, ¿verdad? No es que yo tengo que educar a un público nuevo, no, ya hay un Mm. público que está consumiendo esto y habla inglés. Así que yo tengo que hacer mis patrones en inglés. Y yo aprendí además a escribir patrones en inglés. O sea,
Bueno, lo tenía como un poco o sea, en ese momento era como que era en inglés o nada. Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, desde el día uno, pero yo me imagino, ponele que llevas ya 3 4 años publicando, ponele que ya tenés 10 15 patrones publicados, suponete, pero todavía no los tradujiste al inglés. ¿Vos sabés lo que es ahora, hoy, hacer ese gasto todo junto? Claro, sí, sí, también, no es lo mismo. No es lo mismo que desde el primer patrón que vos ya Ujú. publicaste, ya hacer esa inversión en la traducción. Cada vez que publicas un patrón, Sí. ponerlo ya como un gasto fijo, para mí es un gasto fijo, ponerlo como un gasto fijo y decís, bueno, edición y traducción técnica es algo que es para mí impepinable. Lo pongo porque en algún momento lo vas a tener que hacer. O sea, no Mm. estamos hablando de algo que lo voy a hacer si me dan la gana, si no sé qué. No, 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 porque que si quieres crecer en el fondo, lo tienes que hacer. lo tenés que hacer, exactamente. Entonces más vale hacerlo desde el principio para que ese gasto se vaya un poco diluyendo, Mm, que en el momento que te salta la ficha y te das cuenta de que vos misma te has cerrado puertas por no traducir el mm. inglés, ¿qué pasa? Que vas a tener que hacer todo el gasto junto y telita, ¿eh? Más vale hacerlo patrón por patrón. Bueno, tengo una lista de gastos innecesarios, pero la vamos a dejar para otro día. Porque voy a publicar mucho contenido al respecto y se nos va a hacer muy largo si no. Entonces, ¿cuánto cuesta realmente publicar un patrón? Acá hay algo que no hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Y el otro día vi un reel de una chica muy bueno, que creo que vos le habías puesto me gusta a su set, por eso me saltó a mí el reel. Ah, porque está buenísimo la parte de los reels ahora que ves de amigos. Ya Sí, yo veo reel directamente de los amigos porque está buenísimo. está buenísimo. Bueno, en el reel apareció una chica con un vestido de florcitas de crochet y Ah, sí, buenísimo que está. ese, buenísimo. Explicaba una chica inglesa que explicaba cómo le había puesto precio a ese vestido, porque se lo habían pedido y qué precio le había puesto. Entonces ella contaba, bueno, primero tuve que tejer cada una de las florcitas. En total tejí tantas florcitas. Para tejer todas estas florcitas para la talla uno, ¿verdad? Sí. Gasté tantas horas. O sea, lo hice en 24 horas. Por supuesto, no lo hice en 24 horas seguidas, dice ella, sino que lo fui repartiendo en un mes, ¿verdad? Pero en total fueron cronometradas 24 24 horas horas de trabajo. y ella explicaba, yo gano, o sea, yo cobro, yo gano, o mi sueldo es el Y sueldo que yo ella puso cobro, 25 la hora porque no se va 5 a pagar libras. mal. Claro, 25 25 libras porque libras. no me voy a pagar mal. Así lo dijo, me encantó. Sí, sí, divino, obviamente, ya que te lo pones vos, te pagas Yo bien. no voy a pagarme el mínimo tampoco. Obvio. Sí, entonces ella se había puesto un sueldo por hora de trabajo, después le sumó los impuestos. Bueno, estaba un poco igual, le faltaban cosas para sumar a ese vestido, ¿eh? Sí, sí, bueno, le hizo todo muy por encima, Pero pero ya, pero ya solo con el cálculo básico, que eran horas de trabajo, materiales y impuestos, eran 1.200 libras. Que sí. hagamos de cuenta que como si te dijeran 1.400 euros, ponele. No sé a cuánto está ahora la libra y el euro, pero No, siempre la no, libra creo que está un poquito más que el euro. sí. Entonces, claro, dice, esta es la talla uno, pero si tuvieran que tejer una talla 5 que lleva más o menos el doble de florcita, bueno, entonces el cálculo sería este, ta, 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 ta. Bueno, y está buenísimo porque, viste, cuando vos haces números, y ahí estamos hablando de unos números básicos, porque ella ahí no le sumó nada más, Mm, solamente le sumó sus horas de trabajo, la cantidad de materiales que utilizó y los impuestos. Solamente eso. No agregó nada más de todos los gastos que acá hemos hablado. El vestido, no el patrón, sino el vestido le costaría eso. Pero imagínate que vos trasladás los costes humanos son más o menos los mismos, porque si vos tejes tu diseño, mm, te va a costar también las mismas 24 horas, en el caso de este vestido, ¿verdad? 24 horas de trabajarlo.
más le tenés que sumar las 24, las horas que te hagan falta para crear las instrucciones, crear los gráficos, si tuviste que grabar algún vídeo más, o sea, más todavía, más horas de trabajo, ¿verdad? Toda la parte del patrón, vamos a decirlo así, más el tiempo que hayas también tardado en diseñarlo antes de sentarte a tejer, ¿verdad? Habrás hecho unos cálculos, habrás tejido alguna muestra, habrás probado algunos colores con distintas lanas, quizá hiciste un boceto. Bueno, todo eso lleva tiempo también, Claro. tiempo, ¿No? Y tiempo. algunas veces te llevará más o menos, según tu experiencia, según el diseño, pero lleva Exact- tiempo. exactamente, lleva tiempo, tiempo. Y el tiempo, si lo usás para trabajar, que no lo tenemos en cuenta, es dinero cuando estamos hablando del tiempo que le dedicas a tu trabajo, ¿sí? Es dinero también. O sea que de esos mil y pico, ponele que te haya llevado otras 24 horas crear los gráficos, escribir las instrucciones, hacer el boceto, ta, se duplica el precio. Entonces, ¿cuánto te cuesta realmente publicar un patrón? ¿Verdad? Acá estamos hablando de un vestido largo, ¿eh? Un vestido largo hecho con florcitas así, unas florcitas así eran de todos colores. Quizá otro tipo de prenda te lleva menos horas, pero Claro, sí. cuando te pones a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, y decís, ¿eso vos lo tenés calculado realmente? ¿No? Así que creo que es hora de sentarse a apuntar horas de trabajo, a limitar cuántas horas voy a trabajar, cuántas horas voy a tal, qué precio, qué sueldo quiero cobrar yo de esto, aunque todavía no lo estés cobrando, poner un número porque esa es tu meta, ¿sí? A la que tenés que llegar de una forma u otra. Calcular absolutamente todo, 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 si vos querés realmente construir una carrera profesional. Ahora, si querés jugar a los ovillitos y los palitos, Claro. seguí haciendo lo que estás haciendo, está genial también. No es una cosa mejor que la otra, ¿sí? Simplemente es que vos digas, hagas la diferencia entre, quiero dedicarme a esto de manera profesional, bueno, esto es todo lo que tengo que hacer como una profesional, ¿verdad? Mm. Si no lo quiero hacer de manera profesional, entonces sigo jugando, sigo haciendo esto y también está genial, sigo en el modo hobby. Claro, es eso, es alinearte con lo que quieres, porque no puedes estar pensando que es un negocio y puro estar enfocada en la parte creativa y no enfocarte un poquito en esta otra parte, que es importante, porque si es un negocio, tiene que generar ingresos, si no. Y a veces vos estás pensando que te estás generando ingresos, pero es que no te has apuntado a los gastos, chica. Claro, porque es que es lo que tú dices, ¿sabes? Hasta ahora estamos hablando de la comisión de si la comisión de tal, de más cual, pero claro, todo ese tiempo que tú dedicaste a eso, a crearlo, todo ese tiempo. Entonces, cuando vienes a ver, terminas trabajando, terminas como esclavo, ¿no? Porque estás trabajando un Si no lo montón de tenés horas calculado, si no lo tenés para no calculado cobrar nada. y no cobras de acuerdo a lo que, o no generás, por ejemplo, un crecimiento, no estoy hablando desde que desde el primer día vendas No, 500 sí, claro, patrones, también. no. Claro, por eso hay tanta gente que abandona o que publica cuando puede, ¿viste? Pero Porque sí, pero con, realmente hay mucho coste por detrás, humano, de dinero, todo, ¿verdad? Hay mucho coste detrás y que no tenemos en cuenta. Y después salen muchas, me llegan mucho, ¿viste? Es que no me organizo, es que no sé qué. Bueno, también tengan en cuenta que es un trabajo que es autogestionado, mm, entonces, si no te está rindiendo el tiempo, aprende a gestionarte. sí, También hay pero formaciones al respecto, también hay formaciones de cómo planificar mejor tu tiempo, cómo llevar una agenda, cómo, ¿verdad? También hay formación de eso. tener todos los números es importante porque como tú decías, al inicio no vas a facturar todo lo que necesitas para eso, para todos esos gastos y para pagarte como mereces, como decía la chica del video, me voy a pagar bien. Al principio no, pero si tú no tienes todos esos números hechos, no vas a poder analizar en cierto momento, me da resultado o no me da, qué hacer para mejorar, ha mejorado o no. Entonces no vas a tener
si no tienes una meta a donde llegar, nunca vas a llegar, porque no tienes una. Si tampoco sabes dónde estás parada, No tampoco. sabes dónde estás y no tienes datos para medir cómo vas. Claro. Entonces, claro, desde el día uno, que nadie te mienta. No sé, a lo mejor un golpe de suerte divina y el día uno una persona saca algo y explota y no suele ser así. Sí, que yo Eh, siempre digo, los golpes de suerte existen, existen. existen, No, pero yo no digo que son imposibles, existen. no es imposible, pero no es lo más común, ¿no? Hay que trabajarse el camino, hay que hacer ciertas cosas, tener constancia, pero claro, si no vas haciendo esas cosas desde el principio, es que no sabes ni cómo estás, ni para dónde vas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, nada. Entonces, ¿cuánto cuesta publicar un patrón? Hagan los números. Las invito a hacer cada una sus números, obviamente. Porque claro, cada una, según el país donde está, yo les cuento en España. En España, unos números básicos, ¿eh? Yo, por ejemplo, pago de autónomos, vamos a decir números redondos, ¿eh? 300 euros al mes, que es la cuota mínima de autónomo, ¿sí? 300 euros al mes de autónomo, 100 euros al mes de gestor. De todo lo que vendo, el 21% corresponde a IVA. De todo lo que facturo, el 21% corresponde a IVA. O sea que eso depende del número que yo facture. Si Mm, facturo 1000, pues serán 210 euros. Chau, se van. ¿Sí? Además de todo lo otro que tengo que pagar. Imagínense cuánto tengo que vender, claro, porque yo además tengo un sueldo. sí, y no puede ser el mínimo, porque si me voy a pagar, ¿cómo voy a pagarme? Ah, es que si es el mínimo, no me alcanza para pagar el alquiler de mi casa. No, no sé. ¿Entienden lo que les digo yo? O sea, además de todo eso, yo tengo mi sueldo, que está sumado en los gastos del negocio, que es con lo que pago mi vida, mi vida. Porque el otro día, no, ayer me mandó un WhatsApp una amiga, no voy a decir quién, que no me creía que yo vendía X número de patrones. Que sí, que no es que los vendo, es que los tengo que vender. Porque si no, no llego a pagar todo esto yo, ¿entendés? Claro, y ahí, pero gracias a que tú llevas todos esos números, si de pronto un mes tú ves que la cosa no va bien, como tú tienes que venderlo porque tienes que darte la vida que te mereces, dices, bueno, pues tengo que hacer alguna acción a ver cómo esto ¿Cómo hago mejora. crecer esto? Claro, Claro. pero si tú no tienes nada apuntado, si tú nada, pues mira, tú, no sé, ¿cómo que no? Vas sin rumbo, no puedes tomar, al final es un negocio, y en todos los negocios tú tienes un plan, pero a veces hay que tomar acción. O Y si sea, tú, vos ten en cuenta que en mi casa es mi sueldo, nada más. No hay el sí, sueldo. claro, todavía, sí, claro. Entonces, yo tengo, cada mes separo mi fondo de emergencia, que cada vez va creciendo un poco más. Cada mes pago todos mis gastos fijos, personales y del negocio. Cada mes hago todo mi escandallo, mi Excel, pongo los números, ta, 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 ta. Todo va ahí. O sea, y con lo que yo gano en mi negocio, que es mi sueldo, con eso pago todo. Entonces, no sé de dónde saco la plata si no vendo esa cantidad de patrones. ¿Me explico? Sí, claro, es que es así, pero Que sí, que esos son los números que yo vendo. Que tengo una estrategia con la cual no solamente vendo mis nuevos patrones, ¿verdad? Sino que además todo el tiempo estoy moviendo mis patrones antiguos. Entonces eso hace que esa rueda se vaya moviendo a un punto de que llego a un número, tengo que llegar a un número cada mes y cada mes llego, a claro, veces lo supero, a veces un poquito menos, pero ahí está ese número, está ahí. Y y no puede fallar ese número. claro, y es algo que con lo que tú no comenzaste el día uno, pero es algo que has Ah, ido construyendo poco a poco y que eso sumado a otras cosas, que si una colaboración, que si un tal, va sumando todos tus ingresos, pero mm, que el día uno no es así, pero que si tú no vas haciendo ciertas cosas, vas creando, llevando tus gastos, que al principio a lo mejor puede parecer súper pesado lo del Excel, pero una vez que te acostumbras, ya mira, yo es que no, gasto una cosa y la apunto directamente. Es que lo tengo en el móvil, ¿no? Em,
si no vas haciendo como todo ese camino para crear tu prestigio, tus contactos, Tener un hábito, vas número. creándote hábitos, disciplina, es decir, no va, si tú no hubieras hecho todo eso, no estuvieras hoy donde estás. No es desde el primer día, pero es haciendo, haciendo. No podría venir los miércoles viene la Paula, que es la chica que viene a limpiar acá. Los miércoles no podría venir Paula a limpiar mi casa. Que Ahora, yo, ¿sabes tú? Qué como mi triste hada estuviera sin madrina, Paula los miércoles. como mi hada madrina Paula, ¿viste? Viene los miércoles, es el único día que puede venir. Y digo, tenés que venir. Claro, entonces estuviste un momento en el que hacías todo esto y además no tenías a madrina y niños pequeños y lo tenías que hacer, pero mira, ahora ya puedes tener a tu hada madrina, pero lleva un proceso, es lo que hay. Por supuesto que sí. Bueno, chicas, nada, todo esto para decirles que sí, que es posible, es Claro, posible. Yo esto que les digo, ustedes tengan en cuenta que yo empecé a publicar hace 11 años, o sea, a día de hoy, 11 años ya de camino recorrido, pero también tengan en cuenta que yo empecé con -20, es decir, si me está viendo, por ejemplo, una española, en este momento, yo ahora vivo en España, pero no se olviden de que yo soy migrante, igual que Suset. Nosotros somos migrantes y cuando llegamos a un país nuevo tenemos que empezar como, no de cero, de -20, porque ya, sí. al empezar ya venís sin papeles, o sea, o sea, ni siquiera estamos de manera legal cuando llegás, ¿no? Cuando llegás ni siquiera estás legal en un lugar, así que por eso les digo de -20, es que no tenemos ni DNI cuando entramos. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que hemos tenido que ir haciendo y hoy estamos acá, ¿verdad? Es decir, que si nosotros dos pudimos, No, ya te digo, nadie que no haya tenido que emigrar entiende, puede entender toda la carga extra que conlleva. es posible, chicas. Ustedes tengan en cuenta que es posible, es posible. El tema es, ¿qué vas a hacer para que eso sea posible para vos? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Pequeñas acciones, no importa, que sea progresivo, no hace falta que haga todo de un día para el otro porque no se puede. Pero ¿qué vas a empezar a hacer? Esto es todo un caminito, ¿sí? Que se va a ir, que se puede ir construyendo. Cada semana, cada día tenés que hacer una cosa, cada semana cumplir ciertos objetivos, cada mes esto y cada año tal, ¿vale? Bravo, bravo, bravo por todas las que están viendo este directo y bravo, obviamente, por nosotras que lo conseguimos. Venga, vamos. Para mí empezó todo viendo unos directos, unos vídeos de Cecilia en el canal de YouTube donde hablaba de cómo vivir del tejido. Para mí todo empezó por ahí en 2019 o 20. Porque Entonces, miren, le voy a decir una cosa, hay que creérsela, o sea, sí, el éxito no pasa por... Yo también me quedé congelada. No, estamos bien, estamos sí, bien. no, ya, a mí se me quedó Ahí congelado, pero ya estás. tiene. Ah, ya está, ya estás. Bueno, el éxito pasa cuando te empezás a creer que para vos es posible. Si vos ya partís de la base de que para vos es imposible llegar ahí, no va a pasar nunca. Sí, ¿Ok? O sea, no es suerte, no es suerte, es qué voy a hacer hoy para estar un centímetro más cerca de eso que yo quiero conseguir. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer hoy? Mañana, el otro día, vuelvo a pensar lo mismo. ¿Qué voy a hacer hoy para otro centímetro más? Y así, y así, y así, y así, y así. 11 años. Que seguramente a alguien de acá le va a costar menos tiempo, ¿eh? O sea, yo les digo 11 años teniendo en cuenta que muchas cosas en el medio. Bueno, besitos a todas, nos vemos. No se olviden seguirnos en Tejedoras Emprendedoras, ahí en Instagram. Y Suset tiene su cuenta que se llama Crochet en crochet en inglés. inglés. Sí, Crochet en inglés. Si quieren edición o traducción técnica, acá tenemos a The Best of the Best. Y si quieren los mejores consejos para tejedoras emprendedoras, ya sabéis.
mirar cuando podamos, porque ahora medio que estamos un poco terminando de ajustar cosas. Cuando podamos vamos a seguir con estos debates en directo, siempre que vayamos pudiendo los vamos a ir haciendo en día viernes. Y en Tejedoras Emprendedoras y Suset también va publicando sus cositas sobre traducción y edición. Y en Tejedoras Emprendedoras, consejos para diseñadores de crochet y punto. Bechitos a todas. Buen fin de... Chao, diosas, diosas.